¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus enemigos la alcanzaron entre las estrechuras. Lamentaciones, capítulo 1, versículos 1 al 3. El libro de las Lamentaciones es un libro que prácticamente nunca se menciona, porque es un libro fuerte, es un libro que describe situaciones que son muy dolorosas, situaciones tristes, situaciones desgarradoras. Entonces, a veces preferimos pasarlo por alto. No pensamos mucho en él porque nos entristece, nos asusta un poco. Sin embargo, es parte de la palabra inspirada de Dios. Está en la Biblia. Es parte de todo el conocimiento de Dios. Dios lo puso ahí, en la Biblia, para que lo estudiáramos, porque tiene lecciones importantísimas que nosotros debemos aprender. El libro de las Lamentaciones lo encontramos, como ustedes bien saben, después del libro del profeta Jeremías, a quien se le atribuye la autoría de este libro, puesto que, entre otras cosas, tiene expresiones que son netamente del profeta Jeremías y también por la fecha, la época en que fue escrito. ¿Cuándo fue escrito el libro de las Lamentaciones? Se calcula que fue escrito en las décadas posteriores al inicio del exilio, es decir, cuando los habitantes de Jerusalén fueron llevados en cautividad y la ciudad fue destruida por el imperio babilónico bajo el rey Nabucodonosor. Eso es más o menos entre los años 585 a 550 antes de Cristo. Este libro de las Lamentaciones es en realidad un cántico o un poema que consta de 5 partes. El estilo de alguna de esas partes, no todas, pero algunas de ellas, siguen el sistema acróstico, según las letras, obviamente, del alfabeto hebreo. Si ustedes consultan, por ejemplo, en una Biblia pechita, verán que cada versículo está identificado con una letra del alfabeto hebreo. Aquí tengo, por ejemplo, en mi biblioteca una versión de la Biblia pechita. Y si vamos al libro de las Lamentaciones en esta Biblia, vemos que, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 1, lo identifica con la letra Aleph, el versículo 2 con la letra Bet, y el 3 con la letra Gamel, el 4 Dalet, y así sucesivamente. No sé si de pronto ustedes lo alcancen a ver en sus pantallas, pero si tienen una versión como la que tengo yo aquí de la Biblia pechita, podrán constatar ese hecho que estamos aquí hablando. El primer poema del libro de las Lamentaciones habla un poco del dolor, de la desolación por la ciudad destruida. El segundo poema reconoce que Dios los está castigando por el adulterio espiritual principalmente, pero también por los demás pecados que el pueblo ha venido cometiendo. El tercer poema describe las tribulaciones que padecen en el horror del cautiverio. El cuarto poema es otra lamentación por la destrucción de Jerusalén a causa del pecado. Y el quinto poema es principalmente una súplica de misericordia a nuestro Dios, a nuestro Creador. En general, el libro de las Lamentaciones describe los horrores del cautiverio: esclavitud, expropiación de bienes, violaciones, violencia, hambre, incluso hasta canibalismo, hermanos.
y otros errores más. Situaciones todas ellas que por supuesto le trajeron amargura, intenso dolor y mucho, mucho sufrimiento a todo el pueblo en general. Veamos entonces, ¿de qué se trata este libro de las Lamentaciones? Vamos a estudiar algunas lecciones que Dios nos enseña por medio de él. Lecciones de dolor, lecciones de arrepentimiento, lecciones de obediencia, pero también lecciones de fe y de esperanza. Todo eso lo encontramos en este libro. Y vamos a empezar con la primera lección que podemos encontrar aquí en el libro de las Lamentaciones. La primera lección es que Dios castiga al que deliberadamente peca. Dios castiga al que deliberadamente peca. Si me quieren acompañar, por favor, para que continuemos leyendo, donde yo venía en la lectura al principio, en el capítulo 1, y continuemos en el versículo 4 de Lamentaciones. Lamentaciones, capítulo 1 y versículo 4. Dice: las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas, y ella tiene amargura. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque el Eterno la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Dice claramente el versículo 5, porque el Eterno la afligió por la multitud de sus rebeliones. Y es que así como las consecuencias de la obediencia a Dios, como nos lo hablaban un poco en el sermoncillo, así como las consecuencias de la obediencia a Dios son las bendiciones, son la prosperidad y la protección y la paz interior, asimismo las consecuencias por la rebelión, es decir, por la desobediencia deliberada a las leyes y mandamientos de Dios, es el castigo. Si nosotros hicimos un pacto con Dios y esperamos que en virtud de ese pacto que hemos hecho con Él, Dios nos proteja, esperamos que Dios nos ayude, esperamos que Dios nos dé el alimento, el sustento diario, el vestido, el abrigo y la salud, entonces no podemos esperar que cuando estamos en una actitud de rebeldía, desobedeciendo ese pacto que hicimos con Dios, pues Dios se haga como el de la vista gorda. No podemos esperar eso. No podemos esperar que a Dios no le importe y simplemente pasar por alto nuestro incumplimiento, nuestra rebeldía o nuestro mal comportamiento. Dios sí es misericordioso, claro que sí. Dios sí es misericordioso. Pero la misericordia de Dios, o por la misericordia de Dios, no nos podemos burlar de Él. Nuestra relación con Dios es algo muy serio, no es para tomarla a la ligera, no es un juego. Recordemos que Dios tiene un plan con nosotros, con cada uno de aquellos que Él llamó. Y para Dios es muy importante que nosotros nos preparemos bien. Para Dios es muy importante que hagamos nuestra tarea, que cumplamos aquellas cosas que Él nos pide para que se dé ese crecimiento en obediencia, en lealtad, en fe, en amor. Para Dios es importante que sus santos tomemos el llamamiento en serio, porque Él nos está preparando para una labor de suma importancia. Él nos está preparando para cumplir una labor muy importante, que es ayudar al planeta entero, a la humanidad entera, cuando Cristo venga y traiga su reino. Capítulo 2, aquí mismo en el libro de las Lamentaciones, capítulo 2, y leamos a partir del versículo 1. Dice: ¿cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó el cielo a la tierra, la hermosura de Israel.
y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Humilló al reino y a sus príncipes. Cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel. Retiró de él su diestra frente al enemigo y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. Versículo 4. Entesó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario y destruyó cuanto era hermoso. En la tienda de la hija de Sión derramó como fuego su enojo. Hay un momento en que Dios nos sacude. Hay un momento en que Dios nos llama la atención y nos dice: hey, si sabes lo que es pecado, ¿por qué pecas? Si sabes lo importante que eres tú, a quien yo llamé y escogí, entre miles de millones de personas, ¿por qué pecas? Si persistes en pecar, entonces vive las consecuencias del pecado en tu propia carne. Y así aprenderás, nos dice Dios, que mi palabra es verdadera. Acompáñenme a Hebreos, pueden dejar Lamentaciones separada con el dedo ahí si lo desean, porque vamos a estar volviendo todo el tiempo al libro que estamos estudiando, que es las Lamentaciones, pero acompáñenme a Hebreos si lo desean y vayamos al capítulo 10 de Hebreos en el versículo 26. Hebreos capítulo 10 y leamos a partir del versículo 26. Dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, y nosotros estamos recibiendo el conocimiento de la verdad y hemos recibido el conocimiento de la verdad. Entonces dice, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados. Cristo no se va a volver a sacrificar, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Dios, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Luego dice el versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios nos llamó al conocimiento de la verdad. Y Dios nos exige, y voy a usar esa palabra, exigir, porque realmente Dios nos exige que cumplamos nuestra parte del pacto. Dios nos exige que vivamos en obediencia a esa verdad a la cual Él nos llamó. De lo contrario, nosotros podríamos ser castigados por su mano. Ahora bien, me gustaría ser muy claro en esto nuevamente, tenemos que tener en cuenta que es Dios y solamente Dios quien determina esos castigos y cuándo nos castiga, no nosotros. Por el hecho de que una persona, un hermano, esté pasando por una situación difícil, no podemos decir inmediatamente que eso es un castigo de Dios, porque existen múltiples razones por las cuales Dios permite que pasemos por situaciones difíciles. No nos corresponde a nosotros, ponemos a condenar a la otra persona o a juzgar a la otra persona, concluyendo de que porque padece algo es porque Dios lo está castigando.
Recordemos la palabra de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, ¿por qué miramos la pajita en el ojo del hermano y no miramos la viga dentro de nuestro propio ojo? Entonces eso es claro y hay que tener esas escrituras también claras en nuestra mente para armonizar correctamente la palabra de Dios. Ahora bien, una razón por la cual sí podemos padecer algunas circunstancias difíciles es definitivamente pecar deliberadamente. Eso también es cierto, pero eso le corresponde a Dios determinarlo y no a nosotros. Por otro lado, también es cierto que aunque el que peca sin saberlo, es decir, que el que no lo hace tan deliberadamente, también es culpable. Ustedes bien lo saben, eso está en Levítico, el capítulo 5. Sí, Levítico capítulo 5 y versículo 17. Vemos que ahí también dice, finalmente, y está varias veces en la ley de Dios, finalmente si una persona peca o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento del Eterno no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Si pecamos aún sin saberlo, somos culpables. Pero sí hay una diferencia a cuando pecamos a sabiendas. Sí hay una diferencia cuando lo hacemos sin que nos importe las consecuencias, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas, por ejemplo. Vayamos al Evangelio de Lucas. Lucas en el capítulo 12, Evangelio de Lucas capítulo 12, y leamos el versículo 47. Dice, aquel siervo, dice nuestro Señor Jesucristo, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. La palabra de Dios es clara. Dios nos exige y espera que actuemos según la voluntad de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 48. Mas aquel que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Igual va a ser azotado, pero poco. Luego dice, porque a todo aquel a quien se ha dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y ustedes también saben que el apóstol Santiago dijo que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso está en Santiago, en el capítulo 14, en el versículo 17. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y ese pecado trae sus consecuencias. Trae sus consecuencias, amargura, dolor, sufrimiento y, si Dios lo determina así, el castigo de Dios. Entonces, la primera lección del libro de las Lamentaciones es, si hicimos un pacto con Dios, debemos cumplir cabalmente, completamente ese pacto, con responsabilidad, en obediencia total a las leyes, mandamientos, estatutos y decretos de Dios, porque Dios castiga al que deliberadamente peca. Dios castiga al que deliberadamente peca. Una segunda lección que podemos aprender leyendo el libro de las Lamentaciones y que es consecuencia de la lección anterior es que el pecado trae dolor, sufrimiento y amargura. Practicar el pecado trae dolor, trae sufrimiento, trae amargura, trae lágrimas a nuestro rostro. Volvamos a Lamentaciones y leamos en el capítulo 5. Lamentaciones en el capítulo 5 y leamos los versículos 15 al 17. Lamentaciones 5, 15 al 17. Dice, cesó el gozo de nuestro corazón. Nuestra danza se cambió en luto. Cayó la corona de nuestra cabeza.
Ay ahora de nosotros, porque pecamos. Por esto fue entristecido nuestro corazón. Es decir, porque pecamos, fue entristecido nuestro corazón. Por esto, porque pecamos, se entenebrecieron nuestros ojos. El pecado trae amargura, dolor y sufrimiento. Así como la consecuencia de la obediencia a Dios, así como la consecuencia de obedecer es tranquilidad, es gozo, es paz, es protección, es bienestar, es salud, asimismo las consecuencias de pecar son dolor, tristeza, llanto, amargura. Leamos el versículo 39 del capítulo 3 de aquí mismo, del libro de las Lamentaciones. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 39. Miren este versículo que tan interesante. Dice, Lamentaciones 3:39. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. La palabra de Dios muestra claramente que la felicidad, la tranquilidad y la paz interior no dependen ni del dinero, ni de las posesiones físicas, ni de la belleza o incluso de la salud. Acabamos de escuchar a George en ese excelente sermoncillo, Cómo ser felices. Él dio 3 puntos muy interesantes, muy válidos, que yo espero que los hayan anotado. Y eso confirma lo que aquí estamos diciendo. La palabra de Dios muestra claramente que la felicidad, la paz interior, el gozo, no dependen de esas cosas externas, de tener y tener, como decía George, de las posesiones físicas o de la belleza o de la salud. Por supuesto que esas cosas son necesarias y que buscamos tenerlas y que incluso Dios las promete en su palabra. Pero lo que Dios quiere que aprendamos como discípulos de nuestro Señor Jesucristo es que desarrollemos nuestro carácter a un punto tal que nuestra paz interior no dependa de esas cosas. Eso es lo que Dios quiere que alcancemos. Que nuestra felicidad y nuestra tranquilidad no dependa de que tengamos esto o aquello, o de que no lo tenemos. Depende de que tenemos a Dios con nosotros. Como se dijo tan magistralmente en el sermoncillo, depende de que Dios nos acompaña, de que Dios nos protege siempre, de que sin importar lo que estemos viviendo, sabemos que nuestro Padre, como lo veremos más adelante, está ahí con nosotros, para nosotros. De eso debe depender nuestro bienestar y nuestra paz interior. Fácil decirlo, pero difícil hacerlo. Somos conscientes de eso. Es fácil decir eso, pero cuando se está en una prueba es difícil hacerlo. Pero bueno, Cristo venció. Y miremos el ejemplo de los apóstoles. Veamos un solo ejemplo. ¿Se recuerdan cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, con los pies en el cepo? Y a medianoche, estando allí en la cárcel con los pies en el cepo, ellos cantaban himnos de alabanza al Eterno. Hechos, en el capítulo 16. Vayamos a Hechos, al capítulo 16. Ustedes pueden leer la historia completa desde el versículo 11, pero por cuestión de tiempo, si no la recuerdan, léanla en sus casas después. Desde el versículo 11 está la historia completa, todo el contexto. Pero leamos Hechos 16 y a partir del versículo 23. Dice, después de haberles azotado mucho a Pablo y a Silas, porque ya ustedes van a ver el problema ahí de unas personas que los denunciaron por algunos perjuicios, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, el carcelero, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. Imagínense la oscuridad de eso, el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo, es decir, no se podían mover. Pero a medianoche, versículo 25, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Fueron azotados
muy azotados. Fueron puestos en la cárcel en lo más adentro. Sus pies estaban en el cepo, no se podían mover. Y a medianoche, con el dolor del azote, el dolor del cepo, en esa oscuridad, cantaron himnos de alabanza al Eterno. Y los demás presos los escuchaban. ¿Cómo lograron tener esa actitud de regocijo en semejante situación? No renegaron de Dios, no perdieron la fe, no perdieron la esperanza, cantaban cánticos y oraban a Dios. ¿Cómo lo lograron? Lo lograron porque el Espíritu de Dios que habitaba dentro de ellos los consolaba en todo momento. El Espíritu de Dios que habitaba dentro de ellos los consolaba en todo momento. Vamos al Evangelio de Juan. Juan en el capítulo 14. Juan 14, versículo 26. Dice, Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y miremos lo que dice a continuación en el versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Ahí encontramos la paz. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. El Consolador, el Espíritu de Dios morando dentro de nosotros, no permite que nuestro corazón se turbe o que tengamos miedo sin importar cuál sea la situación que estemos viviendo. Porque el Espíritu de Dios también es espíritu de consolación y nos consolará, hermanos, nos consolará como consoló a Pablo y a Silas. Estaban en la cárcel después de haber sido azotados muchísimas veces. Pero para poder tener ese Espíritu de Dios morando dentro de nosotros y que nos consuele, no podemos estar practicando el pecado. Porque nuestro interior o está lleno del Espíritu Santo de Dios o está lleno de este mundo, de las influencias de este mundo, de la corriente de este mundo que sabemos quién la domina, el príncipe de la potestad del aire. ¿De qué nos alimentamos? ¿Qué entra por nuestros ojos todos los días? ¿Qué nutre nuestro interior? La palabra de Dios, la oración, el ayuno, las conversaciones honestas, o nuestro interior se nutre de lo que se nutre todo el mundo allá afuera, de toda esa vanidad, cosas superfluas, horrores, violencia y demás. Entonces, hermanos, si queremos vivir tranquila y confiadamente, llenos de gozo, llenos de paz interior, sin lamentaciones en nuestra vida, vivamos en obediencia a Dios. Ahí es donde está la paz y la tranquilidad, en la obediencia. Y cumplamos nuevamente, completamente, cabalmente, nuestra parte del pacto. Porque la segunda lección que aprendemos del libro de las Lamentaciones es que vivir practicando el pecado trae dolor, sufrimiento y amargura a nuestras vidas. Y por supuesto, la consecuencia última del pecado es la muerte eterna, ustedes lo saben bien, porque la paga del pecado es muerte. Una tercera lección que podemos aprender aquí en el libro de las Lamentaciones que estamos estudiando hoy es que Dios es perfectamente justo en sus juicios. Dios es perfectamente justo en sus juicios. Si volvemos a Lamentaciones, en el capítulo 2, Lamentaciones capítulo 2, y leamos el versículo 17. Dice,
Versículo 17. El Eterno ha hecho lo que tenía determinado. Ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó. Y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti y enalteció el poder de tus adversarios. Notemos que este versículo dice que el Eterno ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. Es decir, el pueblo de Israel sabía las consecuencias del pecado, en especial del pecado de la idolatría, de la rebeldía. Él sabía que al alejarse de Dios, otros pueblos lo invadirían y lo destruirían. Era algo que ellos sabían. No fue algo que les llegó de repente, algo que ignoraran. Algo por lo cual Dios no los haya advertido. Veamos un ejemplo de cómo Dios, cientos de años antes, les advirtió de las consecuencias de desviarse del camino, para que no vayan a decir luego que era que no sabían o que Dios está siendo injusto. Vayamos al libro del Deuteronomio. Deuteronomio, en el capítulo 28, es un capítulo muy conocido por todos nosotros, que habla de las consecuencias de la obediencia y también de las consecuencias de la desobediencia. Deuteronomio 28:15 dice: pero acontecerá si no oyeres la voz del Eterno tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y luego pasemos al versículo 25, que nos lleva justamente a lo que estamos hablando ahora, y dice: el Eterno te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. A no le gusta leer mucho esto porque esto es fuerte, pero está ahí. Las consecuencias de nuestro propio actuar. Versículo 30. Miren esto. Sigue diciendo las consecuencias de desobedecer. Versículo 30. Te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. Tu buey será matado delante de tus ojos y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado de delante de ti y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos y no tendrá quien la rescate. Tus hijos y tus hijas, aquí está, serán entregados a otro pueblo y tus ojos lo verán y desfallecerán por ellos todo el día y no habrá fuerza en tu mano. Versículo 36. El Eterno te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni tú ni tus padres. Dios como sabía de antemano que iban a buscar rey. Dice: y al rey que hubieras puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra, y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará el Eterno. Más claro Dios no pudo ser, más específico no pudo haber sido. El cautiverio del pueblo de Israel no fue un mal que les llegó de repente, no fue algo que no sabían, no fue que no fuesen advertidos, no fue que ellos no fuesen conscientes o no fuesen conocedores de las consecuencias. Claro que lo sabían, claro que Dios se los dijo y claro que Dios se los advirtió. Lamentaciones, capítulo 1. Volvamos a Lamentaciones en el capítulo 1. Y leamos en el versículo 18, Lamentaciones capítulo 1, versículo 18, dice: el Eterno es justo, el Eterno es justo,
Yo contra su palabra me rebelé. No es que Dios nos esté haciendo injusticias cuando estamos pasando por una situación difícil. Es al contrario. Dice, yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes, como lo leímos en Deuteronomio, mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Ahí está. Capítulo 3. Leamos el capítulo 3, versículo 40. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos al Eterno. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales, y tú no perdonaste. Llegó el momento, hermanos, en que Dios dijo no más, no más. Pero aún así, ¿cuántas oportunidades le dio Dios al pueblo de Israel para que cambiara, para que se alejara del mal camino, para que se arrepintieran? Fueron una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Porque el Eterno es tardo para la ira. Porque Dios no quiere castigarnos. Lo que Él quiere es que cambiemos. Es lo que Dios quiere. Hay una escritura muy bonita que ustedes conocen en Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34 y leamos a partir del versículo 6. Éxodo 34, 6. Y pasando el Eterno por delante de él, proclamó: Eterno, eterno, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Dios es tardo para la ira, Dios es grande en misericordia, Dios es grande en verdad. Versículo 7, que guarda misericordia millares, que perdona la iniquidad, Dios perdona la rebelión y el pecado, Dios perdona aún la rebelión, Dios perdona nuestros pecados, pero también dice, y que de ningún modo tendrá por inocente al culpable, y que de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, Dios nunca es injusto en sus juicios. Dios ni siquiera es rápido para castigarnos, para reprendernos. No, Él nos da muchas oportunidades, muchas, porque Él es tardo para irarse, porque Él quiere que cambiemos, pero de ningún modo Dios da por inocente al culpable. La lección para nosotros es: Dios cumple su palabra. Dios nos advierte, Él nos exhorta y Él es paciente. Pero llega el momento en el que Él cumple con perfecta justicia, Él cumple con perfecta justicia lo que ha mandado desde tiempo antiguo y nos puede pedir cuentas por nuestra desobediencia. Una tercera lección que podemos aprender de aquí del libro de las Lamentaciones es: nunca pensemos, o bueno, estamos hablando de la tercera lección es: nunca pensemos que Dios es injusto cuando estamos viviendo una situación difícil, porque Dios es más paciente de lo que jamás nosotros de hecho podemos merecer. Entonces esa tercera lección es: nunca pensemos que Dios es injusto. Y una cuarta lección que podemos encontrar aquí en el libro de las Lamentaciones es: Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas en sus juicios. Obviamente esta es una consecuencia de la lección anterior, que son los juicios perfectos de Dios, los juicios perfectos de Dios.
Al ser perfectos esos juicios, pues Dios no hace acepción de personas. Pero si quieren volver al libro de las Lamentaciones, vayamos al capítulo 4. Aquí en el capítulo 4, y leamos los versículos 5 en adelante. Lamentaciones 4:5. Miremos lo que dice. Dice: los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpura se abrazaron a los estercoleros. Porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento sin que acamparan contra ella compañías. Versículo 7. Sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle más hermoso que el zafiro. Pero dice el versículo 8, oscuro más que la negrura es ahora su aspecto. No los conocen por las calles. Su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Aquí Dios está describiendo, está mostrando que tanto ricos como pobres sufrieron las consecuencias del pecado. No importaba si eran nobles o no importaba si eran personas comunes del pueblo. Y esta lección es importante en varios sentidos, pero vamos a ver por qué es importante en dos sentidos. Primero, porque el rico tiende a refugiarse en su riqueza, a sentirse seguro, a sentirse protegido en sus bienes. Y segundo, porque a veces cuando alguien ve que el malo prospera, que el que hace maldades prospera en el sentido económico y tiene dinero, hay quien cree que Dios es indiferente a esas maldades y a esas cosas indebidas que hacen los ricos y los poderosos del mundo. Pero no. Dios ni es indiferente a las maldades de los ricos y poderosos de este mundo, ni tampoco protege al rico solamente por su riqueza. Cuando llega el momento del juicio de Dios, Dios juzga a cada persona según sus obras, sin hacer acepción de personas, sin beneficiar al rico por su poder, pero tampoco va a ignorar los pecados de alguien que peca y que persiste en el pecado porque es pobre. Vayamos a Primera de Pedro, en el capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, y leamos el versículo, Primera de Pedro 1, versículo 17. Dice así, Primera de Pedro 1, 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, ahí está claramente, Dios nos juzga sin hacer acepción de personas. Que sigue diciendo, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Entonces Dios nos juzga por nuestras obras, por nuestro comportamiento. Luego dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Vemos entonces que Dios juzga a cada persona es según sus obras, según su comportamiento, sin favorecer al rico porque es rico, pero tampoco sin justificar sin justificar al pobre porque es pobre. Los juicios de Dios son sin acepción de personas, como Él mismo nos ordena en su ley cuando nosotros estamos haciendo un juicio o juzgando alguna situación. Ustedes pueden leer, si quieren ampliar más este punto, que los juicios de Dios son sin acepción e incluso nosotros juzgamos también sin favorecer a nadie. En Deuteronomio, por ejemplo, en el capítulo 10, versículo 17, y también en el capítulo 16 y versículo 19 de Deuteronomio. Y ahí pueden complementar este punto de que los juicios de Dios son perfectos porque Él juzga sin hacer acepción de personas. Y lo mismo debemos hacer nosotros. Pasemos a una quinta lección que encontramos aquí en Lamentaciones. Esa quinta lección sería, los siervos de Dios deben advertir
al pueblo cuando se desvía del camino correcto. Los siervos de Dios deben advertir al pueblo cuando se desvía del camino correcto. En Lamentaciones, en el capítulo 2 y en el versículo 14, leemos lo siguiente. Lamentaciones 2:14. Dice: tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio. Aquí hemos confirmado los puntos anteriores. Dios nos advierte para que no recibamos la consecuencia del pecado, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Un deber de los siervos de Dios, hoy en día de sus ministros, es hacerle ver al pueblo los pecados por los que se puede estar desviando. Es un deber de los siervos de Dios, de los verdaderos siervos de Dios. Y sabemos que eso no es popular, eso no le gusta mucho a la gente, porque en general a todos nos gusta que nos hablen bonito, que nos hablen de manera esperanzadora, aunque al final a veces sean de pronto palabras huecas, pero que suenen bien. Nos decía el señor Mario Hernández ayer en el estudio bíblico que está haciendo, que cogen un versículo de la Biblia que suena muy bonito y se olvidan del resto de la Biblia y después ya siguen con sus propias palabras y sus propias cosas, y la gente es contenta y es animada con esas cosas, pero no dicen realmente todo lo que está en la palabra de Dios. Se dedican simplemente a hablarle bonito a la gente porque a la gente le gusta eso. Vayamos al libro de Isaías, en el capítulo 30, a ver qué nos dice el profeta Isaías al respecto. Isaías, capítulo 30. Leamos los versículos 9 y 10. Isaías 30, versículos 9 y 10. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley del Eterno. Mire, ¿qué dicen a los videntes? No veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, cosas bonitas, adúlennos, cosas que suenen bien. Profetizad mentiras, inclusive dice eso, profetizad mentiras. Por eso es que muchas iglesias en el mundo se dedican a hablar bonito de manera motivadora, a cantar y a gritar de alegría, y tienen bandas musicales y tocan en vivo y los ministros son cantando ahí en el servicio y parecen todos estrellas de rock, esos ministros, y así las personas adormecen su conciencia, no le prestan atención verdaderamente a su comportamiento, a sus pecados para poder cambiar, sino que reciben ese baño de euforia y con eso se olvidan de la realidad. Por supuesto que hay que hablar de esperanza, por supuesto que hay que hablar de fe, de motivación, de alegría, eso hay que hacerlo, pero también hay que hablar con la verdad para que podamos verdaderamente identificar qué estamos haciendo mal y de esa manera cambiar. Es sumamente importante hablar también con la verdad y que el camino desviado se nos haga ver y que se nos advierta. Está en toda la Biblia Dios advirtiendo por medio de sus siervos una y otra vez cuando el pueblo se está desviando. Los apóstoles también reprendían y redarguían cuando el pueblo se estaba desviando. Pero cuando se habla con la verdad, a gran parte del pueblo no le gusta. No nos gusta que nos digan que nos tenemos que esforzar, no nos gusta que nos digan que tenemos que cambiar, que nos muestren en qué estamos equivocados. Eso no nos gusta. Al mismo profeta Jeremías, quien creemos es el autor de las Lamentaciones, casi es asesinado por advertirle al pueblo sus pecados. Ustedes conocen bien la historia, eso está en Jeremías. Veamos una parte de la historia solamente. Jeremías en el capítulo 26. Jeremías capítulo 26 y leamos los versículos
Versículo 2, Jeremías 26:2. Así ha dicho el Eterno: ponte en el atrio de la casa del Eterno y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa del Eterno todas las palabras que yo te mandé hablarles. No retengas palabra. Dice, no retengas palabra. Y miren qué interesante y qué bonito de parte de Dios y su misericordia. Versículo 3. Quizá oigan y se vuelva cada uno de su mal camino. Y luego dice él, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Dios nos advierte para evitarnos un mal. Porque Él dice, yo puedo cambiar de opinión, porque yo perdono. Yo perdono la rebeldía y el pecado, como lo leímos en Deuteronomio. Pero cambia, escucha, atiende a mi consejo, escucha a mis siervos. Con humildad reconoce en qué hemos fallado y Dios entonces, aquellas cosas que decretó, Él decretó tanto lo uno como lo otro, las cumple. Él decretó. El que peca recibe las consecuencias del pecado y Él decretó. El que se arrepiente y cambia recibe las bendiciones por cambiar. Entonces, sigamos leyendo lo que le pasó a Jeremías cuando va al pueblo a decirle, por favor cambien de ese mal camino. Versículo 8, Jeremías 26:8. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que el Eterno le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas, y todo el pueblo le echaron mano diciendo, de cierto morirás. Versículo 9, ¿por qué has profetizado en nombre del Eterno diciendo, esta casa será como Silo y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador? Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa del Eterno. Al pueblo no le gusta escuchar que es amonestado. Es una tendencia de la naturaleza humana. No le gusta escuchar las consecuencias de llevar una vida de pecado. No nos gusta que nos digan en qué estamos equivocados. Y no pensemos que eso pasaba solamente en el antiguo pacto con el pueblo físico de Israel. Aún hoy en día se ve, y a veces se ve en la iglesia de Dios, porque no aceptamos las correcciones. A veces criticamos porque o regañan mucho en los sermones, o porque hablan duro, o porque siempre están insistiendo en los mismos puntos. Pero una de las labores de un ministro de Dios es advertir con vehemencia al pueblo sus pecados. No importa que por eso no sean estrellas de rock, no importa que por eso, no reciban muchos likes o me gusta en los videos. No están para eso, ellos están para decirnos la verdad. Como le dijo Dios a Jeremías, hay que hablar todas las palabras que Dios mandó sin retener palabra alguna. Eso fue lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Vayamos a 2 de Timoteo, si me quieren acompañar al capítulo 4, que es una escritura también muy conocida. 2 de Timoteo 4, versículos 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, toda la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, sin desanimarse, sin dejar de hacerlo, y doctrina. Ahí está claramente. Y también en 1 Timoteo, en el capítulo 5, 1 Timoteo en el capítulo 5 y versículo 20, dice, a los que persisten en pecar, es decir, no quieren cambiar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Y eso fue lo que hizo
el profeta Jeremías advirtió al pueblo, lo reprendió delante de todos y casi lo matan por eso. La lección para nosotros es que Dios le dio la responsabilidad a sus ministros de advertirnos del mal camino. Si ellos no lo hacen, es una falta grave. Igualmente, nosotros debemos tener la humildad de escuchar, de atender los consejos, la exhortación, sin criticar, sin renegar, sin decir que es que pereza siempre lo mismo, aceptando la amonestación para que de esa manera se pueda producir un verdadero cambio en nuestras vidas. Esa es una lección importante que aprendemos del libro de las Lamentaciones y a lo largo de toda la palabra de Dios. Veamos una sexta lección que encontramos en las Lamentaciones, en el libro de las Lamentaciones, y esa sexta lección sería que no hay nada que se salga del control de Dios. No hay nada que se salga del control de Dios. Pues vamos a Lamentaciones en el capítulo 3. Lamentaciones capítulo 3 y leamos los versículos 37 y 38. Miremos estos dos versículos que tan interesantes. Lamentaciones 3:37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno, es decir, de la boca de Dios no sale tanto las bendiciones como los castigos. No hay nada que esté, hermanos, fuera del control de Dios. De Dios vienen tanto las bendiciones como los castigos, según Él lo ha decretado desde tiempos antiguos. Ahora mismo, como también se mencionó en el sermoncillo, estamos viviendo una pandemia, algo sin precedentes en la historia, que llegó ¿por qué? Por desobediencia a las leyes de Dios. No importa si fue modificada o no en un laboratorio, porque si la humanidad anduviera en los caminos de Dios, obedeciendo la palabra de Dios, esta pandemia nunca hubiese llegado. Y como Dios está en control de todas las cosas, Él profetizó que estas cosas llegarían. Estas pandemias llegarían, ustedes lo saben. Entonces, ninguna situación debe desesperarnos. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control de todo. Hermanos, y esto es verdaderamente alentador, porque nos muestra que Dios tiene el poder de quitar cualquier mal que estemos padeciendo en nuestra propia vida o la humanidad en general. Dios tiene el poder y el control de todo. Él tiene el control. Y así como da, quita, y como quita, da. Todo está en las manos de Él. Isaías, en el capítulo 46. Isaías 46, y leamos a partir del versículo 9. Isaías 46, 9 dice: Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Es el único Dios verdadero. Y ese único Dios dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Oídme, oídme duros de corazón que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación, miren, por eso es que es alentador saber que Dios tiene el control de todo. ¿Por qué? Porque Él dice, mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sión, y mi gloria en Israel. Dios nos puede proteger de cualquier situación y de hecho en su palabra desde tiempos antiguos anunció que de Él viene la salvación y que Él nos va a salvar. Ahí está claramente.
sea lo que sea que estemos viviendo en nuestra vida personal, como discípulos de Cristo, o sea lo que sea que esté sucediendo en el mundo en general, como esta pandemia, siempre tengamos en nuestra mente, Dios está llevando a cabo un plan. Dios está llevando a cabo un plan. Dios tiene el control. Nuevamente, Dios tiene el control. Y desde esa perspectiva, analicemos lo que está sucediendo en nuestra vida y en el mundo en general. Desde ese punto de vista, meditemos en todo lo que sucede en nosotros y a nuestro alrededor, sabiendo que Dios tiene el control de todo. Y con esa clase de fe, nuestra visión de las cosas va a ser muy diferente, va a ser totalmente diferente. Con esa clase de fe no va a haber angustia dentro de nosotros, porque la justicia de Dios se acercará y no se alejará, y su salvación no se detendrá. Ahí está, hermanos. Y la séptima lección, ya para terminar, que podemos encontrar en este libro que estamos estudiando hoy, es: Dios no nos desecha para siempre. Dios no nos desecha para siempre si reconocemos nuestros pecados. Dios no nos desecha para siempre si reconocemos nuestros pecados. Lamentaciones capítulo 3, versículo 31. Este es mi pasaje preferido ahora que estaba estudiando este libro de las Lamentaciones. Es mi pasaje preferido aquí en este libro. Lamentaciones 3:31 dice: porque el Señor no desecha para siempre, claramente, porque el Señor no desecha para siempre, antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Hermanos, esta es una escritura muy esperanzadora. Y de hecho, la voy a leer de nuevo, de aquí de la Biblia Pechita, porque me parece que lo dice de una manera aún más clara. Lamentaciones 3, versículo 31. Dice: porque el Eterno no olvida para siempre, aunque causa aflicción. Tiene misericordia según la abundancia de sus misericordias. Vuelvo y lo leo. Aunque causa aflicción, tiene misericordia según la abundancia de sus misericordias, porque Él no retribuye ni humilla a los hombres por gusto. A Dios no le causa satisfacción cuando Él por alguna razón nos tiene que reprender o nos tiene que llamar la atención. Al contrario. Ustedes saben que en Hebreos 12, por ejemplo, se nos explica que Dios nos disciplina como un padre disciplina a sus hijos. Y yo recuerdo que cuando yo era joven, cuando yo era un niño, y mi madre me tenía que disciplinar a mí o a mis hermanos porque nos portábamos mal, yo recuerdo que ella a veces se iba y se escondía por allá en un rincón y se ponía a llorar por el dolor que eso le producía. Entonces, nuestro Padre, que es nuestro Padre Celestial, también le duele cuando nos debe castigar. Y Él no lo hace por gusto. Lo estamos leyendo. Él no lo hace por gusto, ni porque esté jugando con nosotros. Él lo hace porque quiere generar en nosotros una enseñanza, un aprendizaje, verdadero arrepentimiento. Y luego, si hay arrepentimiento, Dios en su misericordia siempre nos perdonará. El libro de las Lamentaciones fue escrito cuando Jerusalén fue llevada al exilio, al cautiverio en Babilonia durante 70 años. Y la palabra de Dios se cumplió, tanto para el castigo por el pecado de rebeldía, de idolatría, como para el perdón, según la misericordia infinita de Dios y que desde tiempos antiguos también ha decretado. Jeremías en el capítulo 29. Jeremías 29, versículos 10 y 11. Jeremías 29, 10 y 11 dice: porque así ha dicho el Eterno, o así dijo el Eterno:
Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Eterno. ¿Cuáles son los pensamientos que tiene Dios de nosotros? Pensamientos de paz, no de mal, para daros el fin que esperáis. Vemos que Dios no quiere el mal para nosotros. Lo que Dios quiere es, como se dijo en el sermoncillo, que estemos felices, que tengamos paz interior, que tengamos consolación. Versículo 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si nosotros somos rebeldes, si nos portamos mal, son necesarias esas reprensiones de parte de Dios. ¿Para qué? Para que lo podamos buscar de todo corazón, es decir, con verdadero arrepentimiento. Y cuando hacemos eso, cuando buscamos a Dios con verdadero arrepentimiento, ¿qué sucede entonces? Versículo 14. Seré hallado por vosotros, dice el Eterno, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice el Eterno, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. La última lección es: Dios no desecha para siempre. Dios no desecha para siempre. Si reconocemos nuestros pecados y en virtud a ello cambiamos y corregimos nuestro mal comportamiento. Cumplidos los 70 años, Esdras, como ustedes bien saben, Esdras regresa a Jerusalén junto con parte del pueblo que estaba cautivo en Babilonia, y un poco más tarde, por la misma época, regresa Nehemías, que estaba en Susa. Y una vez ya allí en Jerusalén, hacen la siguiente oración. Vayamos a Nehemías, la última escritura, Nehemías en el capítulo 9, y leamos a partir del versículo 30. Nehemías 9:30 dice: le soportaste por muchos años, refiriéndose a los pecados que cometieron los padres. Le soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Sigue la oración, versículo 31. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Versículo 33. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Una actitud de arrepentimiento, aceptando nuestros pecados, teniendo la actitud correcta, pidiéndole a Dios en oración que nos ayude, y dejando de practicar el mal, recibiremos el perdón, la protección y las bendiciones de Dios, sea cual sea la situación que estemos viviendo o atravesando. Hermanos, hay momentos turbulentos, hay situaciones duras que cada uno de nosotros pasamos en diferentes épocas de nuestra vida. Es así, por diferentes razones. Pero si tenemos la actitud correcta y si siempre habitamos bajo la sombra de Dios,
siempre con actitud de regocijo, siempre con fe, siempre orando, siempre cantando salmos, así estemos en la más oscura de las cárceles. Dios nos va a ayudar y vamos a tener siempre gozo dentro de nosotros. Aprenderemos a encontrar la felicidad en el lugar correcto, la paz y el descanso en el lugar correcto. Aun si nos equivocamos, si cambiamos, Dios nos perdona, porque el Señor no nos desecha para siempre.